de hoy es electroquímica. ¿A qué les suena esa palabra electroquímica? Como que, ¿con qué creen que pueda tener que ver la electroquímica? A ver, ¿con qué tendrá que ver la electroquímica? Bueno, electrones, muy bien. Bueno, tanto como electrónica, no. Porque hay una diferencia entre la parte electrónica y la parte eléctrica. Entonces no hablaríamos de electrónica, sino hablaríamos de electricidad. Muy bien. ¿Y por qué electricidad? Porque básicamente la electricidad es el movimiento de electrones, ¿cierto? Es el flujo de electrones. Cuando yo hablo de corriente eléctrica, estoy hablando de eso, del movimiento de los electrones, del flujo de los electrones. Y desde ese punto de vista, pues entonces vamos a hablar de electroquímica. Pero solo hemos mencionado electrones, hemos mencionado esa parte y la parte de la química, ¿dónde está ahí? Porque hemos hablado de la electricidad, de los electrones y la química. Obviamente sabemos que los electrones son parte de los átomos, pero ¿de qué otra manera podemos relacionar esos electrones? Fenómenos químicos, bueno, algo como más que fenómenos, hablaríamos como de las reacciones, ¿sí? Hablaríamos más de las reacciones que en sí de los fenómenos. Cuando hablamos de la parte química, nos referimos a reacciones como tal. Entonces, bueno, vamos a hacer ya el desarrollo de nuestro tema. Y obviamente, pues vamos a empezar por definir lo que es electroquímica, ¿cierto? Vamos a definir lo que es electroquímica. Es una rama de la química, una parte de la química, que básicamente lo que va a hacer es estudiar la relación que hay de energía eléctrica a energía química y viceversa, de energía química a energía eléctrica. Entonces, a eso se refiere la electroquímica. Es como se dan esas interacciones donde podemos convertir de un tipo de energía a otro. Y en este caso, específicamente, energía eléctrica en energía química, contrario, energía química en energía eléctrica. Entonces, tomamos por favor el apunte de la definición de electroquímica. Una de las aplicaciones más importantes que podemos encontrar de la electroquímica es justamente la electrólisis. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese término de electrólisis? ¿No? ¿Ni idea qué será eso de electrólisis? Bueno, a veces hemos escuchado hablar de la electrólisis del agua. Y básicamente la electrólisis es un proceso en el cual nosotros podemos separar los componentes de una sustancia. Y esa sustancia se conoce como electrolito. ¿Qué significa que sea un electrolito? Significa que es una sustancia que se puede disociar en iones, es decir, tiene carga positiva y carga negativa. ¿M? Generalmente vamos a encontrar que los electrolitos son sustancias polares, es decir, tienen un polo positivo y un polo negativo, como en el caso del agua. El caso en el agua, el polo positivo es del hidrógeno, el polo negativo es del oxígeno. Y a través de la corriente eléctrica se logra generar la separación de esas sustancias, ¿sí? La separación de los componentes de una sustancia. Esa reacción que se genera allí es una reacción redox, ¿sí? Es una reacción de óxido-reducción. Y no es espontánea porque le queremos colocar un agente externo, ¿cierto? Una fuente de energía externa que nos genere esa separación. Aquí lo vemos, bueno, aquí tenemos la definición de la palabra electrólisis.
La electrólisis viene de las raíces electro, que tiene que ver con electricidad, y lisis, que significa separación o rompimiento. Entonces rompemos una molécula utilizando la electricidad. Eso es lo que significa electrólisis. Ahora, aquí podemos ver fácilmente una batería, ¿cierto? Una pila, que es la que nos va a proporcionar esa energía eléctrica. Al hacer pasar esa energía a través de una sustancia electrolítica como el agua, ¿cierto? Que conduzca la electricidad, entonces se empieza a generar una separación. En uno de los tubos nos va a quedar el hidrógeno, en el otro tubo nos va a quedar el oxígeno. Es decir, separamos los componentes del agua utilizando energía eléctrica. Esto se puede hacer en todas las sustancias que tengan esa capacidad de disociarse en iones positivos o negativos, es decir, en todas las sustancias que sean polares, podemos aplicar el principio de la electrólisis. Ahora, la electrólisis se utiliza en muchos procedimientos a nivel industrial para producir metales, para sacar metales de las sales que ellos las componen. Recuerden que no todos los metales los podemos encontrar en la naturaleza de manera libre, sino que generalmente van a estar formando compuestos. Entonces, podemos utilizar este proceso de electrólisis para separar esos metales, para obtener, por ejemplo, potasio, magnesio, aluminio, sodio, cloro, oxígeno, inclusive hidrógeno en el caso del agua. eh, y lo que hacemos es, a partir de las sales de estos compuestos, aplicar esta electricidad y de esa manera podemos separar sus iones, ¿sí? Iones positivos y los iones negativos. Bueno, en general, este es el proceso de electrólisis. En la electroquímica se distinguen unos dispositivos que se llaman celdas electroquímicas. Y en esas celdas electroquímicas es que se realizan los procesos. Entonces, esas celdas electrolíticas, o electroquímicas, perdón, básicamente son unos dispositivos, unos aparatos que son experimentales, ¿sí? A través de experimentos se realiza esto. ¿Y qué se logra en esos experimentos? Una reacción de óxido-reducción, ¿sí? Una reacción de óxido-reducción o una reacción redox. Y se puede dar de dos maneras, ¿sí? Entonces ya vamos a mirar cómo es que funciona y cuál es la diferencia que hay entre estas celdas. Las celdas son de dos tipos. Hay celdas galvánicas o voltaicas y hay otras celdas que se llaman electrolíticas, ¿sí? Unas que se llaman galvánicas y otras que se llaman electrolíticas. Entonces tomamos el apunte de las celdas y ya empiezo a explicarles lo que son las celdas galvánicas. Dos. Vamos a hablar ahora de las celdas galvánicas, que son las primeras que encontramos ahí. Básicamente, una celda galvánica, ustedes colocan allá un subtítulo que diga celdas galvánicas. Celdas galvánicas con V. ¿Qué me dijiste, Dayanara? No alcancé a leer. Dame un segundo. Sí, lo puedes devolver un momento para tomar de capturas que no alcancé a copiar todo. Ok. Y ya. 3:30, 4:30. Yo les dije que tenían que estar, porque sí, pasaron como 3. Bueno, listo. Listo, bueno.
Entonces les decía que colocáramos un subtítulo que dijera celdas galvánicas con V, celdas galvánicas. Son aquellas en las que a partir de reacciones químicas, son aquellas en las que a partir de reacciones químicas de oxidorreducción se puede producir energía eléctrica. Se puede producir energía eléctrica. Punto seguido. Estas celdas están formadas por dos electrodos. Estas celdas están formadas por dos electrodos. Denominados cátodo y ánodo. Cátodo y ánodo. Coma. En el cátodo ocurre la reacción de reducción. En el cátodo ocurre la reacción de reducción. Y en el ánodo la reacción de oxidación. Profe, ¿y en el ánodo qué? La reacción de oxidación. Punto y coma. Los electrones fluyen a través de un alambre electrones fluyen a través de un alambre desde el ánodo hasta el cátodo. Desde el ánodo hasta el cátodo. Bueno.
Entonces, aquí tenemos en el esquema un ejemplo de celda galvánica. Ponen atención y ahorita ya les doy el espacio para que hagan el dibujo, para que hagan el esquema. Entonces, en una celda galvánica, como les lo habíamos dicho anteriormente, tenemos un dispositivo de tipo experimental. Entonces, básicamente es un experimento el que estamos realizando aquí a través de esas celdas. Tenemos dos vasos de precipitados en los cuales tenemos sustancias electrolíticas, ¿sí? Electrolitos, y tenemos dos electrodos. En este caso, un electrodo es de zinc, el otro electrodo es de cobre. ¿Mm? Eh, Utilizamos un cable conductor, básicamente esto es un circuito, utilizamos un cable que es conductor de la electricidad y tenemos una resistencia que es el bombillo aquí. Las celdas galvánicas utilizan las reacciones químicas para obtener energía eléctrica. Entonces, lo que sucede aquí es que este electrolito, ¿cierto? Empieza a generar un flujo de electrones. Ese flujo de electrones va desde el ánodo. El ánodo está aquí representado por el electrodo de zinc. Entonces, ¿qué está pasando con el zinc? Que él va perdiendo electrones. Fíjense que los electrones empiezan a ir del ánodo hacia el cátodo. Entonces, el zinc en este caso va a perder electrones. Cuando se pierden electrones, ¿qué reacción tenemos? ¿Una reacción de qué? El elemento que pierde electrones, ¿qué le pasa? Se oxida, muy bien, muy bien. El elemento que pierde electrones se oxida. Entonces, esta reacción de oxidación se lleva a cabo en el ánodo porque se van perdiendo los electrones. ¿Y hacia dónde van fluyendo los electrones? Hacia el cátodo. ¿Sí ven? Los electrones van fluyendo hacia el cátodo. Entonces, el cátodo recibe electrones. Entonces, ¿qué reacción tenemos ahí o qué le pasa en este caso a este electrodo? Electrones. Dime, Dayanara, no te alcancé a escuchar. Gana electrones, profe. Sí, él gana electrones y al ganar los electrones, como bien lo escribieron algunos en el chat, se reduce, se reduce. Entonces, fíjense, en el ánodo hay una oxidación y en el cátodo hay una reducción porque él recibe los electrones. Al recibir los electrones, pues él se carga de manera negativa. Entonces, aquí llegan las cargas positivas. Y en el caso del electrón, al perder electrones, entonces él se carga positivamente y van a llegar las cargas negativas, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces aquí se pierden electrones, acá se ganan electrones. Y en ese flujo de electrones, pues se genera la corriente eléctrica que permite que el bombillo se pueda encender. Entonces, aquí no tenemos fuentes eléctricas, solamente tenemos una reacción química que nos produce el flujo de electrones, que básicamente es la corriente eléctrica. Entonces, hacemos por favor el esquema de la celda galvánica. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar otro modelo de celda también galvánica, pero en este caso la celda galvánica hace uso de algo que se llama un puente salino. El puente salino, como ustedes lo pueden observar acá, es la diferencia que hay con la celda anterior. Lo que permite es un flujo constante de iones de un lado al otro, ¿sí? Para facilitar el proceso que se da en la reacción. Pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Tenemos el ánodo, fluyen los electrones a través del cable conductor hacia el cátodo. Aquí entonces llegan las partículas positivas al ser el cátodo negativo y aquí llegan las partículas negativas a ser el ánodo positivo. ¿Listo? Entonces eso es básicamente lo que vemos. Y las reacciones, en este caso el cobre recibe electrones y el zinc pierde los electrones. Es como las reacciones que se dan de óxido-reducción. Este es solamente para que tengan una idea que hay otra celda galvánica y que en este caso se utilizan puente salino, pero el comportamiento es exactamente el mismo.
Ok, tenemos celdas electrolíticas, ese es el otro tipo de celda que existe. En el caso de la celda electrolítica, lo que tenemos es un dispositivo en el cual eh, utilizamos energía eléctrica para producir una reacción química, o sea, contraria. En la celda galvánica utilizamos reacciones químicas para producir energía eléctrica. En el caso de las celdas electrolíticas, utilizamos la electricidad, la energía eléctrica, para que se lleve a cabo una reacción química, como es lo que sucede en las electrólisis. Entonces, descomponemos sustancias a través de la corriente eléctrica. Entonces, podemos ver, bueno, este esquema no lo vayan a hacer, que ya les paso al otro esquema que está más claro, pero aquí podemos ver que se utiliza una batería, un generador de energía. En el anterior teníamos, era un bombillo que íbamos a prender, pero en este caso necesitamos generar energía eléctrica y lo hacemos a través de una pila, de una batería, de un generador de electricidad que produzca el movimiento de los electrones. Entonces, esa electricidad de igual manera va a llegar al electrolito y va a provocar el movimiento de los electrones. Se hace en el mismo sentido, del ánodo hacia el cátodo. Siempre el movimiento de los electrones va a ir desde el ánodo hacia el cátodo en todo tipo de celda, ¿no? En este caso, utilizamos la descomposición en una celda electrolítica y que es lo que ya dijimos anteriormente que se llamaba electrólisis, ¿sí? Entonces, utilizamos la energía eléctrica para lograr que se lleve a cabo una reacción química. En el siguiente esquema podemos ver, y este es el que sí vamos a hacer, la celda electrolítica. Entonces, fíjense lo que les decía, tenemos aquí una pila, ¿sí? Tenemos una pila que es la que nos va a generar la diferencia de carga para que los electrones empiecen a fluir. Aquí tenemos el ánodo pierde electrones, entonces al perder electrones se carga positivamente y los aniones van hacia el ánodo, porque él se carga positivamente, entonces las cargas negativas van hacia el ánodo. Y por otro lado, como fluyen hacia el cátodo se va a cargar de manera negativa y los cationes, que son las cargas positivas, se van a ir hacia el cátodo. Aquí tenemos pues obviamente el electrolito, que es una disolución que tiene cargas positivas y negativas, es decir, tiene aniones y tiene cationes. Este es el esquema de una celda electrolítica. Vuelvo y repito, electrolítica, que es contraria a la celda galvánica. Ok, hacemos este esquema, por favor. Entonces, ella me la envió a... Y Ángela te dijo que la había enviado a usted. Bueno, pero tú dices que Ángela me la envió ayer. Me la envió ayer a mí, ayer. Ok, entonces en esta parte quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Mañana vamos a empezar la parte de geometría. Entonces necesito que por favor tengamos a la mano calculadora y tabla periódica. Bueno, entonces para nuestra clase de mañana.
Quedaríamos aquí hasta el día de hoy. Que tengan excelente día, que Dios los bendiga.